Muchas gracias por las palabras, por los saludos, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto compartir el día de hoy el espacio académico, muy importante, el tema del sistema interamericano de derechos humanos y agradecida por esta exposición el día de hoy y bueno, esperemos que el tema de hoy sea de mayor alcance, de mayor provecho y que nos actualice en temas de conocimientos del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Entonces, como bien se ha realizado la presentación, el día de hoy vamos a tocar el tema tan importante que es el sistema interamericano de derechos humanos, pero nosotros, como estamos dentro de este diplomado de Derecho Constitucional, vamos a tocar también la incidencia en el tema peruano y vamos a tocar, antes de ingresar netamente al sistema interamericano de derechos humanos, vamos a hablar del control de convencionalidad y cómo es que este control de convencionalidad va a ayudar a los magistrados de manera de la protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, antes de hablar de la Corte Interamericana y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a hablar, en primer lugar, vamos a tocar este tema importante que nos da el nacimiento del constitucionalismo clásico, pero estas ideas iniciales predomina el tema de la aplicación de la ley, se respeta en un inicio el tema del principio de separación de poderes, pero también trae como consecuencia esta protección limitada de los derechos fundamentales, ¿no? Posteriormente ya nace el neoconstitucionalismo, que tenemos uno de los mayores precursores y ponentes en este espacio del neoconstitucionalismo, pues hablamos de Luigi Ferraioli, de Ronald Working y de Robert Alexi, ¿no? Ahora, si nosotros traemos, como sigo, cómo trae el neoconstitucionalismo, tocamos este tema y las principales características que nos van a traer es que predomina la fuerza de la Constitución. Por primera vez hablamos del principio de supremacía constitucional. La Constitución deja de ser este documento político y se convierte ya en una norma de carácter obligatorio para la aplicación de todos los operadores de justicia, ¿no? También trae consigo este tema importante de que son los principios constitucionales. Hablamos de los derechos fundamentales, operan como principios jurídicos, no van a ser considerados simples declaraciones pragmáticas. Y también nos trae, por ejemplo, el tema de la ponderación que la sostiene Robert Alexi, que si estuviera o se diera el tema de los conflictos entre derechos, pues deben resolverse mediante la ponderación, ¿no? Y dentro de eso también tenemos el tema de la libertad de expresión que entra en colisión con el derecho de honor, etcétera. Entonces, posterior a ello, también traemos consigo y vamos a tocar el tema también antes de ingresar, vamos a hablar del bloque de constitucionalidad. Recordemos que el bloque de constitucionalidad para los magistrados, para todos los operadores del derecho, va a ser este conjunto de normas que formalmente dentro de la misma constitución poseen la misma jerarquía constitucional. Vamos a hablar ya de los tratados internacionales que están dentro de la pirámide de Kelsen en el primer nivel y que van a servir como parámetro también para el control constitucional, ¿no? Tenemos la constitución política dentro del tema de la pirámide de Kelsen, el mismo nivel vamos a tener los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia constitucional y también la jurisprudencia interamericana o ya las sentencias, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Recordemos también que el Tribunal Constitucional va a ser este órgano encargado a señalado y también se ha pronunciado respecto a todos los tratados de derechos humanos que poseen esta especial relevancia en el tema de interpretación dentro del ordenamiento nacional, ¿no? Esto se reconoce de manera literal por la Constitución de 1993, en el artículo 55 de la Constitución, que desarrolla principios y reconoce como a los tratados internacionales como fuente de derecho también. Entonces, todo esto va a traer consigo uno de los pilares más importantes en el tema internacional de los derechos humanos. Eh, Nos dice y nos trae este importante también de que si en algún momento existieran varias posibles interpretaciones, deben aplicarse la que otorgue mayor protección a la persona. Si hablamos de este principio, que es el principio pro persona, de manera literal, que es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?
Entonces, si hablamos del tema práctico, pues nos trae el tema del principio pro persona, pues si existen dos interpretaciones sobre una medida restrictiva de derechos, pues debe elegirse la menos lesiva, ¿no? Un tema importante también, el tema de violencia contra la mujer, pues si estuviera una medida respecto a un alcance de una medida de protección, pues debe privilegiarse la interpretación que otorgue, ¿qué cosa? Mayor protección a la víctima, ¿no? Ahora, nosotros, antes de ingresar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues nos vamos a tocar el tema de las formas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo va a responder el Estado, ¿no? Recordemos que el Estado, al formar parte de estos tratados internacionales, va a tener formas de responsabilidad. ¿Qué pasa si no toman acciones cuando dentro del Estado, en este caso el Estado peruano, pues existen en algún momento agentes estatales que puedan vulnerar derechos, por ejemplo, a través de la tortura, a través de desapariciones o ejecuciones extrajudiciales, o también puede traer consigo también el tema de la omisión, ¿no? Cuando el Estado, dentro de sus funciones y parámetros como garantista del tema de la protección de los derechos fundamentales, pues el Estado no protege adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, podría decir no investigar feminicidios cuando estos sean denunciados o no brindar la protección a las víctimas. Ahora, estos elementos, ¿por qué son importantes? Dentro del tema de las funciones del Estado, ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues van a atribuirles supuestos hechos o acciones o omisiones que todos los estados partes podrían omitir y esto le podrían atribuir al Estado, ¿no? O también de una violación de una obligación internacional o si estuviera un daño producido. Ahora, eh, Rafita, si puedes pasar, por favor, el PPT. Ujú, ya. Una más, por favor. Entonces, ahí de por sí vamos a desarrollar el tema también importante que va a ser este control de convencionalidad. Recordemos que el control de convencionalidad nos trae y casos importantes en el tema de... un PPT más, por favor, Rafa. Ya, muy bien. Entonces, nos va a traer el tema también, uno más, por favor. Bueno, es importante también dentro de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a tener en primer lugar también la Declaración Americana de los Derechos Humanos, de los Deberes del Hombre, ¿ya? Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Deberes del Hombre nace en 1948 en una conferencia internacional interamericana. La declaración americana fue adoptada varios meses antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ello, se considera en primer lugar este instrumento internacional general de protección de derechos humanos. ¿Por qué es importante la Declaración Americana de Derechos Humanos? Pues reconoce derechos como la vida, la libertad, la igualdad, el tema de la educación, la participación política y el derecho a la propiedad, ¿no? La Declaración Americana de los Derechos Humanos, pues no nace porque el Estado lo conceda, existe la propia dignidad de la persona, es lo que trae como consigo y una de las mayores ideas importantes. ¿Por qué? Porque el Estado no puede retirar a ninguna persona o bajo ninguna ley derechos humanos a las personas, a los ciudadanos, a los sujetos de derechos. Son inherentes a ellos y el tema de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de los derechos y deberes del hombre, pues trae consigo esta idea, ¿no? Posteriormente también tenemos la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nace en 1969, trae consigo esta quinta reunión consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la organización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trae por consigo ciertas funciones iniciales, como es observar la situación de derechos humanos de todos los estados que son parte,
Ellos elaboran los informes, recepcionan denuncias ante la vulneración o omisión de alguno de los derechos reconocidos y también realiza supervisión estatal, ¿no? ¿Por qué es importante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque va a ser este primer órgano permanente de protección de derechos humanos a nivel de América, ¿no? La Convención de Derechos Humanos, reconocida a través de este Pacto de San José de Costa Rica, fue adoptada por San José en Costa Rica del 12 de noviembre de 1969. ¿Esta por qué es necesaria? Esta declaración americana tiene en algún momento esta naturaleza principalmente declarativa, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos crea ya y trae consigo ya obligaciones jurídicas vinculantes para los estados para que la ratifiquen, ¿no? Dentro de estos derechos importantes, al igual de la Convención, a Declaración de los Derechos del Hombre, trae consigo reconocimiento. Si hablamos de derechos civiles, pues habla de la vida, de la integridad personal, de la libertad personal también, pero también trae consigo derechos políticos importantes, como es el derecho al sufragio, el derecho a la participación política, y trae también las garantías judiciales importantes que hasta ahora son reconocidas, como el debido proceso, la defensa, el derecho a la defensa y el tener un juez imparcial, ¿no? Y si hablamos del tema de la protección judicial, pues tenemos a la tutela judicial efectiva, ¿no? Uno de los artículos claves en el tema de la Convención de Derechos Humanos, vamos a tocar en el primer artículo, que nos referimos al artículo 1, porque existe esta obligación para todos los estados que son partes, la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, ¿no? Si hablamos del artículo 2, pues todas estos tratados internacionales tiene que existir también una adecuación al derecho interno, ¿no? Existen también las garantías judiciales, la protección judicial efectiva, etcétera. Ahora, cuando nosotros entramos en el tema de cuándo ya la Convención Americana entra en vigor, que es a partir de 1978, que nos dice que constituye este principal instrumento dentro de este sistema, la convención entra en vigor el 18 de julio de 1978 tras alcanzar ya el número necesario de ratificaciones. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este momento todos los estados que asumieron obligaciones internacionales exigibles, se consolida también el sistema interamericano ya moderno, que lo tenemos hasta la actualidad, y se precisa también el tema de las violaciones de derechos humanos, comienzan o traen ya consigo a generar ya responsabilidad internacional estatal, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos parte ya de 1969, inicia ya sus funciones a partir de 1979. Rafa, ¿puedes pasar un PPT, por favor? ¿Ya? Entonces, traen consigo, y como todos tenemos conocimiento, también esta función tiene temas importantes en el tema de sus funciones, va a tener esta función contenciosa, esta función consultiva y va a tener también esta característica y esta función de supervisión de cumplimiento. Cuando yo hablo y se toca el tema de la función contenciosa, va a resolver dentro de su proceso casos contra estados, ¿no? Situaciones de particulares a través contra estados, va a tener esta función consultiva porque va a generar el tema de la interpretación de la Convención Americana y también va a verificar que todas las sentencias que se hayan emitido, va a verificar que estos estados cumplan todas las sentencias, ¿no? También es importante dentro del sistema interamericano, vamos a tener el protocolo de San Salvador, ¿no? Este protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Trae consigo también el tema del trabajo, reconocimiento al derecho del trabajo, al derecho a la salud, al derecho a la educación, seguridad social, medio ambiente sano y alimentación. ¿Puedes avanzarlo, por favor? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tener su sede en San José, va a tener
estas competencias, va a realizar el tema de tipos de reparaciones, va a analizar en el tema de indemnización económica que sean realizadas, va a traer consigo también la rehabilitación, que estas sentencias tengan esta característica de satisfacción respecto al agraviado y también las garantías de no repetición, que si el Estado incumplió o omitió sus funciones, pues estas acciones ya no se vuelvan a repetir dentro del Estado, ¿no? Y también de todo esto, la Corte Interamericana también va a realizar investigaciones y va a sancionar a los responsables. Siguiente, por favor. Ahora, recordemos que el sistema interamericano de derechos humanos va a ser este conjunto de normas, principios, instituciones, como nos hemos venido explicando, creados para que en el marco de las organizaciones de los estados americanos, ¿no? Sirven para promover, proteger y garantizar todos los derechos humanos dentro del continente interamericano. Pero uno de los temas importantes también es la finalidad es brindar protección internacional en cuanto a los mecanismos internos de los estados resulten insuficientes o ineficaces para tutelar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Esta protección internacional va a tener esta característica importante que va a ser complementario a los instrumentos que pueda tener cada determinado estado, subsidiario también, significa que esta responsabilidad principal de proteger los derechos humanos, como lo vuelvo a repetir, corresponde ya a cada Estado, ¿no? Es así que interviene el sistema interamericano únicamente cuando la protección nacional ha fallado, ¿no? Este sistema interamericano surge también con estas experiencias que da el autoritarismo, la violencia política y la vulneración de derechos humanos de diversos países del continente. Se da esta evolución evolutiva y uno de los principales, pues va a ser una de las funciones principales, como lo vemos, va a ser de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a tener esta función de promoción, supervisión y derechos y protección de derechos humanos, va a recibir una petición individual, como lo vemos también en el PPT, va a investigar denuncias, va a realizar visitas también a los estados, emitir informes temáticos y de país, formular también recomendaciones y solicitar medidas cautelares, las cuales creas convenientes, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues va a ser este órgano jurisdiccional del sistema interamericano que va a resolver todos los casos contenciosos, también va a emitir estas opiniones consultivas y va a ordenar las reparaciones, ¿no? Y supervisar el cumplimiento de cada sentencia. Recordemos que los principios rectores del sistema interamericano de derechos humanos va a dar preferencia o se va a respetar este principio de dignidad humana, que reconoce que toda persona posee derechos inherentes por su condición de tal, de humana, el principio pro persona, que ante posibles interpretaciones se debe aplicar la que otorgue mayor protección a la persona. Este principio también importante, que es el principio de complementariedad, que habla de la protección internacional, complementa ya a la protección interna de cada país, ¿no? Y también el principio de progresividad, que nos dice que los derechos humanos deben desarrollarse y ampliarse progresivamente, ¿no? Para el Perú, el Estado, que es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya ha reconocido también ya la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del artículo 55 de la Constitución. Todos los derechos fundamentales deben interpretarse en conformidad a los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Porque es importante también el tema de los derechos de las mujeres dentro de mi labor como defensora pública. El sistema interamericano también ha desarrollado importantes estándares para prevenir, investigar y sanción la violación contra las mujeres. Hablamos de la Convención Belén do Pará, del caso Campo Algodonero, que el tema importante de estandarizar el tema de la dividida diligencia reforzada, la protección integral de las víctimas y sobre todo la perspectiva de género en la administración de justicia, ¿no?
El sistema interamericano de derechos humanos va a constituir esta garantía adicional frente a los abusos del poder estatal, va a reafirmar la dignidad humana, es el fundamento de este orden jurídico, y que ningún Estado pues, puede invocar su soberanía para justificar la vulneración de los derechos fundamentales. Ahora, el procedimiento ante una petición individual, si vamos a referirnos, pues una persona puede denunciar directamente a un Estado ante un órgano internacional cuando considera que se ha vulnerado sus derechos humanos. Pues la respuesta es sí, pues no. Puede hacerlo, pero únicamente después de haber cumplido ciertos requisitos establecidos por la Convención de Derechos Humanos, ¿no? La primera etapa, si hablamos de la procedimiento de una petición individual, la víctima puede hacerlo, sus familiares o una organización de derechos humanos puede presentar una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quiénes pueden presentar esta petición? La propia víctima, los familiares, organizaciones de derechos humanos o representantes legales, ¿no? Aspecto importante en el tema del procedimiento de una protección individual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no es necesario contar con un abogado para presentar una petición, ¿no? No es necesario. Ahora, ¿cuál es uno de los requisitos de admisibilidad? Pues es uno de ellos es agotamiento, el tema de los recursos internos. Nos referimos en el artículo 46 de la Convención de Derechos Humanos, significa que toda la persona, toda la persona, la víctima, tiene que haber utilizado previamente todos los mecanismos posibles en el Estado, ¿no? Tiene que haber realizado denuncias penales, recursos administrativos, procesos constitucionales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la justificación del sistema interamericano es subsidiario, o sea, complementa si es que los recursos de mecanismos de protección de cada Estado no fueron necesarios, pues a través del sistema interamericano se va a brindar una protección mayor integral. También se debe respetar por qué necesariamente se tienen que agotar todos los recursos internos, porque primero debe actuar el Estado, ¿no? Y solo cuando falle esta protección de cada Estado, pues interviene la protección internacional, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser ciertas excepciones al agotamiento de los recursos internos? Cuando, por ejemplo, cuando hablamos de proceso de manifestaciones arbitrarias, que se impida tal vez a la víctima, al recurrente, se impide el acceso a la justicia, cuando la víctima no puede ejercer recursos activos, o exista también un tema de retardo injustificado, ¿no? Cuando ya el proceso se prolonga excesivamente, porque tiene que estar relacionado con el tema también del plazo razonable, que es desarrollado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, cuando hablamos de la presentación dentro del plazo, la petición de una persona pues tiene que realizarse dentro de los 6 meses siguientes de la notificación de la decisión interna definitiva, ¿no? De la última resolución que se emitió dentro de un proceso y que ya define todo el proceso con una resolución final y posterior a ello dentro de los 6 meses de esa notificación. ¿Qué ocurre cuando un proceso nacional nunca concluye? Pues se aplica el tema de el plazo razonable y la excepción del retardo injustificado, ¿no? ¿Qué derechos también podríamos nosotros referir que se ven vulnerados? Pues la petición debe señalar los hechos, cuáles son los derechos afectados, en qué responsabilidades acá el Estado del que somos parte, la responsabilidad estatal. No basta en el tema de la petición solo expresar la disconformidad de una sentencia. Tiene que acreditarse en todo lo largo de la petición individual este procedimiento, la vulneración de derechos humanos protegidos internacionalmente. Siguiente, por favor. Ahora, eh, el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a evaluar la comisión dos aspectos importantes, ¿no? Para darle la admisibilidad, pues va a verificar, en primer lugar, la competencia, posteriormente la legitimación, el agotamiento de recursos, el plazo y no la duplicidad internacional, ¿no?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa si una sentencia nacional fue jurídicamente correcta. Pues no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, la comisión no sanciona el tema de una cuarta instancia. Su labor consiste en que en determinar si existe o no vulneración de derechos humanos a lo largo de ese proceso. La Corte Interamericana no va a evaluar si esa sentencia fue correcta, emitida o no, ¿no? Y el tema de cuestión de fondo, pues la comisión va a analizar, una vez que ya la petición es admitida, analiza hechos, analiza pruebas, analiza cuál va a ser la norma aplicable y cuál jurisprudencia interamericana también la va a aplicar, ¿no? Finalmente, realizando todos estos hechos de fondo, emite este informe de fondo. En este documento concluye, en primer lugar, si hubo o no responsabilidad estatal, formula las recomendaciones, por ejemplo, investigar, formula sancionar, formula reparar o tal vez modificar las leyes, ¿no? Entonces, la última etapa del tema del proceso, pues remite a la Corte Interamericana. Si el Estado incumple estas recomendaciones emitidas por la Comisión con este informe, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede remitir o no el caso a la Corte Interamericana. La víctima, importante, no presenta directamente el caso ante la Corte y la Comisión actúa como órgano acusador, ¿no? Y la cuarta etapa, pues ante el proceso ante la Corte ya Interamericana de Derechos Humanos, desarrolla este procedimiento contencioso. Etapas principales, pues se da la presentación del caso, la comisión presenta la demanda, también se escucha a la contestación del Estado, el Estado ejerce su defensa y se dan estas audiencias públicas, ¿no? Se reciben testimonios, peritajes, alegatos, la deliberación, la Corte analiza la responsabilidad internacional y emite esta sentencia, que es la decisión, ya es obligatoria, ¿no? Si existieran reparaciones ordenadas por la Corte, pues es importante porque no solo se delimita la Corte Interamericana a declarar la violación del derecho que ha sido vulnerado o de hechos, ¿no? También va a ordenar reparaciones, va a tomar dentro de estas medidas, también pueden dar medidas económicas, medidas simbólicas y medidas estructurales, ¿no? Si hablamos de las medidas económicas, pues va a haber una indemnización, va a establecer una indemnización por daño material, va a establecer una indemnización por daño moral. Y si nos referimos a las medidas simbólicas, pues hablamos de los actos públicos, de disculpas, publicación de la sentencia. Y en el tema de las estructurales, pues va a realizar reformas legislativas, va a existir también el tema de las capacitaciones de los funcionarios y la creación de los protocolos, ¿ya? Ahora vamos a tocar este importante de qué es este control de convencionalidad. Recordemos que el control de convencionalidad va a ser este mecanismo por el cual las autoridades van a verificar si estas normas y actuaciones estatales van a ser compatibles con la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Eh, Recordemos que a través del control de convencionalidad es este mecanismo jurídico también que va a obligar a todas las autoridades estatales, especialmente a los jueces, a verificar que estas leyes y normas internas sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y la jurisprudencia de los tribunales. Recordemos que en el sistema interamericano su principal referente va a ser, como el primer fundamento, como lo dice en el PPT también, va a ser esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a hablar también el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, estas características principales, que ya sabemos que es la obligatoriedad, el intérprete supremo y el enfoque preventivo, ¿no? Recordemos que una de las características principales de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligatoriedad, no es opcional, no es una obligación internacional ineludible para todos los estados firmantes, ¿no? El intérprete supremo, pues el alcance de este control va a estar dictado por todas las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el enfoque preventivo que van a tener, el alcance va a estar al control
por todas las sentencias y opiniones, ¿no? El objetivo central es proteger y garantizar todos los derechos humanos, evitando que el Estado incurra en una responsabilidad internacional, ¿no? Si hablamos de cómo opera este control de convencionalidad en la práctica, pues si un juez o una autoridad identifica que una norma nacional contradice lo establecido por la Convención Americana, pues va a existir dos vías para ejercer el control, ¿no? Interpretación conforme, si se intenta dar a la norma interna un sentido compatible con el tratado internacional, y otra va a existir pues la inaplicación, ¿no? Si la norma radicalmente es contraria al tratado, la autoridad debe evitar aplicarla al caso concreto para no vulnerar los derechos de la persona involucrada, ¿no? Si hablamos en el contexto del Perú, pues a nivel local, el control de condicionalidad suele interactuar estrechamente con el control difuso establecido por la Constitución, mientras que el control difuso prioriza la Constitución a todas las normas de rango inferior. El control de convencionalidad pues exige priorizar los tratados de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, por encima de cualquier legislación interna, ¿no? Los operadores de justicia y entidades públicas tienen este deber de ajustar siempre sus decisiones al corpus juris interamericano, ¿no? Sigamos, por favor. Como bien lo expliqué también al inicio, vamos a tener este reconocimiento en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Todos los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional, ¿no? Recordemos que todas las normas dentro de este sistema jurídico se van a interpretar, pero conforme a la Declaración Universal, conforme y sin ir en contra de los tratados internacionales, ¿no? El Tribunal Constitucional, como vuelvo a repetir, también va a aplicar este control difuso, va a reconocer vinculatoriamente a los tratados internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Los jueces peruanos pues deben analizar este control constitucionalidad y también el control de convencionalidad. Siguiente, por favor. El sistema interamericano de derechos humanos, pues va a ser este mecanismo regional que nos va a traer la protección de derechos humanos creado, ¿para qué? Para la protección de todos los derechos reconocidos por esos instrumentos internacionales. Y más importante va a ser el tema del sistema de proteger y el tema también de promover la protección de los derechos humanos, ¿no? Este sistema interamericano pues va a brindar este recurso legal a todas las personas cuyos derechos han sido vulnerados por un Estado. Está estructurado, como bien les hemos venido explicando, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Americana y los Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando inicialmente hablamos del Pacto de San José, ¿no? Que es mayormente a través de estos dos órganos importantes, tanto de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Convención Americana, pues traen principalmente como dos órganos autónomos, ¿no? Y consigo traen la Comisión Interamericana con sede en Washington y como veníamos explicando también la Corte Interamericana de Derechos Humanos que su sede es San José de Costa Rica, ¿no? La Convención Interamericana pues es el órgano principal de promover la defensa de todos los derechos humanos, va a recibir la petición en primer lugar, como se explicó, y analiza las peticiones individuales sobre las violaciones, emite recomendaciones también y en algún momento también va a poder otorgar medidas cautelares para proteger a personas de riesgo inminente, ¿no? Eh, la Corte Interamericana, por otro lado, va a tener esta función, va a ser la institución judicial del sistema interamericano de derechos humanos. Sus funciones importantes va a ser esta función de interpretar, de aplicar la Convención Americana, va a juzgar en algunos momentos el tema de los casos contenciosos, en los casos en que el Estado ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos, emite sentencias, pero sentencias de carácter obligatorio, ¿no? ¿Cómo
nosotros, como hemos venido explicando, pues sabemos que el sistema interamericano funciona, tiene este carácter subsidiario, complementario. Primero se agota todas las vías legales internas, todo el sistema judicial de nuestro país, si hablamos del Estado peruano, si ha sufrido una violación y el Estado no te ha brindado la justicia, ¿no? Presentas la petición ante la CIDH, se evalúa si el caso es admisible y posteriormente, si hubo una violación por parte del Estado, se emite esta recomendación de la CIDH, la comisión emite un informe con estas recomendaciones de reparar a la víctima. Si el Estado no las cumple, pues el caso puede ser elevado a la Corte ya Interamericana de Derechos Humanos, ya se lleva este juicio ante la Corte analiza el caso y dicta una sentencia final que incluye muchas veces reparaciones económicas, médicas u otras de satisfacción para las víctimas. Siguiente, por favor. Es importante dentro de los procesos del tema de la petición y casos importantes de importante conocimiento para el tema de hoy. Justo he traído esta jurisprudencia importante que vamos a tener en primer lugar el tema de Velázquez, Rodríguez y Honduras. En esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues nos trae en primer lugar este tema del deber importante, el deber de investigar por parte de los estados, que exista esta responsabilidad internacional importante también. Importante también para la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Este tema de Velázquez Rodríguez, recordemos que va a traer uno de los mayores importantes para el tema de la consolidación del sistema del respeto a la dignidad de la persona humana y la supremacía de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos del tema de Barrios Altos versus Perú, que sucedió en el 2001, aquí nos habla el tema de la invalidez de las leyes de amnistía, ¿no? Este caso de Barros Altos versus Perú va a ser uno de los precedentes, se podría decir, más importantes del sistema interamericano de derechos humanos. Va a constituir una referencia obligatoria cuando se estudia el control de convencionalidad y el tema de la lucha de impunidad y la protección de los derechos humanos, ¿no? Particularmente este caso, una breve introducción, pues sucede en el tema del 3 de noviembre de 1991, un grupo familiar, un grupo paramilitar, perdón, denominado el Grupo Colina, que todos tenemos conocimiento por historia, vinculado a los agentes estatales, ingresan, ¿no?, a una vivienda ubicada en Barrios Altos, Lima, donde se realizaba una reunión social, ¿no? Y se disparan contra los asistentes, ¿no? Como consecuencia del tema de Barrios Altos versus Perú, pues 15 personas son asesinadas y 4 personas son eh, gravemente resultan heridas, ¿no? Posteriormente, estas investigaciones, al igual que como sucede siempre en el sistema peruano, pues fueron obstaculizadas. El Estado peruano aprueba leyes de amnistía respecto a los responsables para impedir que se juzguen y se sancionen a los responsables, ¿no? Ahora, la Corte Interamericana en este proceso señala y determina que el Estado peruano pues viola viola el derecho a la vida, viola el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho también a la protección judicial, ¿no? Todos estos reconocidos por este instrumento importante que es la Convención de Derechos Humanos. El problema jurídico principal aquí se centra en esta controversia central en determinar si estas leyes que promulgan la amnistía, promulgadas por el Estado peruano, podían impedir la investigación
y el tema de las sanciones graves eh, eh, a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Ahora, hay un tema importante que fue las leyes cuestionadas en ese entonces, que fue la 26479 y la ley 26492, que nos dicen que estas normas impedían procesar, garantizaban la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas de seguridad involucrados en estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, la decisión de la Corte en este caso fue que estas leyes de amnistía eran incompatibles a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque en primer lugar se reconoció que impedían la investigación de los hechos, del juzgamiento de los responsables, de la sanción de los culpables y de la reparación de las víctimas. Es por ello que es tan importante este proceso, porque declara que estas dichas leyes pues carecían de efectos jurídicos, ¿no? Este caso, pues fue uno de los casos más importantes de los antecedentes del control de convencionalidad de la Corte. Sostuvo que ninguna norma puede impedir la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos. Los jueces nacionales deben, en muchos casos, dejar de aplicar normas incompatibles de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, importante para el Perú, esta sentencia permite que se reabran las investigaciones sobre graves vulneraciones de los derechos humanos, se fortalece también la lucha contra la impunidad, consolida el deber de investigar, juzgar y sancionar, el tema el tema de las reparaciones, y reafirma la obligatoriedad en el tema eh, de la Corte Interamericana y de las decisiones que se emiten, ¿no? Sirve también muchas veces para el fundamento del desarrollo posterior, y nos trae como uno de los mayores importantes sobre el control de convencionalidad en América Latina, ¿no? El caso de Barrios Altos marca este hito en el derecho internacional, en los derechos humanos, al establecer que esta ley es de amnistía, pues, o prescripción, o cualquier mecanismo que pueda y garantizar la impunidad, ¿no? Frente a las graves violaciones de derechos humanos que son incompatibles con la Convención Americana, ¿no? Entonces, refuerza este importante del deber de todas las autoridades estatales de garantizar el acceso a la justicia y la reparación de los derechos, ¿no? Ahora, vamos a tocar también este importante caso, que es el caso Campo Algodonero versus México, sucedió en el 2009. El caso Campo Algodonero constituye también uno de los mayores presentes más importantes del sistema interamericano en materia de violencia contra la mujer, feminicidio, discriminación de género y debida diligencia estatal, ¿no? Recordemos, para los que nosotros nos ceñimos al tema de la defensa de derechos de víctimas de violencia contra la mujer, esta sentencia pues es una referencia obligatoria. Este caso, una breve introducción, creo que es de mayor índole y reconocimiento de este proceso, habla de la desaparición, se tocó el tema de la desaparición y posterior hallazgo de sin vida de tres jóvenes mujeres en la ciudad de Juárez, en México. Hablábamos de Claudia, de Esmeralda y Laura, y sus cuerpos fueron encontrados pues en noviembre del 2001, ¿no? En un campo algodonero de la ciudad de Juárez, ¿no? En un contexto garantizado por múltiples desapariciones y asesinatos de mujeres, ¿no? Las investigaciones estatales fueron deficientes, fueron tardías, estuvieron marcadas por estereotipos de género. Este problema que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que analiza si el Estado mexicano pues había incumplido su obligación de prevenir, de investigar y sancionar la violencia contra la mujer, ¿no? La controversia giró en torno a la responsabilidad internacional
del Estado por falta de prevención, investigación deficiente, impunidad y discriminación por razones de géneros, ¿no? Los derechos vulnerados para ellos concluyó que el Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho al acceso de justicia, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Reconoció además que esta violencia sufrida por las víctimas estuvo vinculada en su condición de mujeres, tiene mucha relación también con la Convención Belén do Pará, tuvo especial relevancia porque aplica este instrumento internacional que sostiene que todos los estados van a tener este deber de actuar con la debida diligencia, reforzada frente a los hechos de violencia contra las mujeres, ¿no? Uno de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues aquí se habla por primera vez de la debida diligencia reforzada, que cuando una mujer desaparece en un contexto de violencia de género, pues las autoridades deben actuar de forma inmediatez y eficaz, ¿no? No pueden esperar días para iniciar la búsqueda, ¿no? Otro también importante, pues el tema de que estas investigaciones tienen que ser con enfoque de género, se toca este tema importante también, que las investigaciones deben considerar el contexto de discriminación, los riesgos específicos para las mujeres y los patrones de género, ¿no? Existe también ya la prohibición de los estereotipos. La Corte condena expresamente los prejuicios utilizados por las autoridades como responsabilidad en el tema de las víctimas y desaparición, ¿no? Los aportes de si hablamos del control de la convencionalidad, pues este caso es fundamental porque obliga tanto a jueces, fiscales, policías, defensores públicos a interpretar las normas internas conforme a los estándares internacionales de protección de las mujeres. Toda autoridad debe verificar las actuaciones sean compatibles tanto con la Convención de Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Es por eso que trae consigo y trae con cola el tema de la importancia de la ley 3364 ya en el tema del Estado, pues estos criterios han influido directamente, los señalados en el caso algodonero por la Corte Interamericana, en la protección de las víctimas de violencia de género, ¿no? Y son plenamente, pues, aplicables a los procesos regulados por la 30364, ¿no? La sentencia va a exigir la atención inmediata de denuncias, la protección efectiva de las víctimas, la investigación con enfoque de género y la eliminación de los estereotipos discriminatorios, ¿no? En todo el proceso debe existir esta debida diligencia en las actuaciones fiscales y judiciales, reparaciones integrales a las víctimas, etcétera, ¿no? Este caso González y Albonodero pues transforma la comprensión ya jurídica del tema de la violencia contra la mujer porque trae consigo el reconocimiento de la inacción estatal, la impunidad y los estereotipos que pueden existir a lo largo de una investigación porque constituyen ya formas de discriminación incompatibles ya con los derechos humanos, ¿no? Esta sentencia es importante porque establece que todos los estados va a tener el tema de la obligación de actuar con debida diligencia, reforzar para prevenir, investigar el tema de las sanciones con delitos contra violencia contra la mujer y los precedentes más importantes en el tema también de la ley 3364, ¿no? Por último, para terminar ya el tema de la jurisprudencia importante, vamos a tener el caso de Hellman versus Uruguay en el 2011. Este caso es uno de los precedentes también importantes y lo traje para desarrollarlo el día de hoy porque también nos parte de esta desaparición forzada, se vulnera el derecho a la identidad en este caso, existe este control de convencionalidad para desarrollar también la invalidez de normas que pueden generar impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Sentencia importante emitida en el 2011, se da este caso, un poquito de los antecedentes, pues en una dictadura militar uruguaya, en este caso María Claudia García, esposa de este argentino Juan Guzmán, fue detenida en Argentina, ¿no? En marco de una coordinación represiva conocida como el Plan Cóndor, ¿no?
María, en este caso la esposa de este poeta, trasladada ilegalmente a Uruguay mientras estaba embarazada. Ahí dio luz a una niña que posteriormente fue separada de su madre y entregada a otra familia, ¿no? Durante años se ocultó la verdadera identidad. La niña era María Carena, quien logra conocer ya su origen biológico años después, ¿no? ¿Cuál es aquí el problema jurídico, no? La Corte analiza si Uruguay había incumplido sus obligaciones internacionales, uno, de no investigar adecuadamente la desaparición de esta pequeña, de mantener obstáculos legales para juzgar a los responsables, permitir la impunidad mediante la denominada ley de caducidad y el tema de vulnerar el derecho a la identidad de Macarena Gelman, ¿no? Los derechos vulnerados, pues hablamos de que la Corte concluye que el Estado uruguayo viola el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, hablamos del reconocimiento de la personalidad jurídica también, el derecho a la identidad y los derechos judiciales y de protección judicial, ¿no? ¿Cuál es aquí el aporte de la convencionalidad? Pues en el caso Gelman fortalece importante el tema del control de convencionalidad porque la Corte señala que estas autoridades estatales, no únicamente los jueces, deben velar porque las normas internas sean compatibles con la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Este criterio amplio, con alcance práctico en el tema del control convencionalidad de los Estados partes, también la jurisprudencia derivada del caso, pues considera relevante para afirmar el tema de la interpretación realizada por la Corte Interamericana, ¿no? Deben ser tomadas en cuenta por todos los Estados miembros al aplicar esta Convención Americana. El caso Gelman también es importante porque establece crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar impunes, las leyes de amnistía o mecanismos equivalentes no pueden impedir la investigación de graves violaciones de derechos humanos, el derecho a la identidad forma parte de la protección internacional de los derechos humanos y todas las autoridades estatales tienen el deber de ejercer el control de convencionalidad, ¿no? Es importante desde Velázquez Rodríguez Honduras, del caso de Barrios Altos, del caso de Campo Algodonero y de Germán Uruguay, pues primero pues se habla de la prohibición de esta ley del deber de garantizar el tema de la violencia de género, la consolidación ya se da con el caso Gelman, del control de convencionalidad y el deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Este control de convencionalidad se desarrolla a través de esta interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consolida la obligación de todas las autoridades estatales de aplicar los estándares de la Convención en el ejercicio de sus funciones. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los aportes, ya para ir cerrando el tema del sistema interamericano, los aportes de la Corte Interamericana del Derecho Constitucional, pues nos trae, como hemos venido desarrollando con estos casos de la Corte Interamericana, el tema del control de la convencionalidad, el derecho a la verdad, cómo se va desarrollando también importante la reparación integral de las víctimas, esta protección se debe garantizar sobre todo los grupos vulnerables, se debe dar esta protección a través de estos principios importantes como el principio pro persona, debe existir también el tema de la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer y el fortalecimiento que trae consigo también de las garantías judiciales, ¿no? Sobre todo en estos casos que hemos venido analizando, se ha tocado el tema también de la lucha contra la impunidad a través de estos casos emblemáticos para el Perú, como fue uno de ellos que hemos analizado, el caso Barrios Altos, también traemos también consigo el tema de la Cantuta versus Perú, que también fue parecido al tema de Barrios Altos versus Perú, y los trabajadores también cesados del Congreso en el Perú, y el tema de Castro, Castro, Castro con Perú, ¿no? El tema de Castro con Perú, también uno de los unos procesos importantes, pues habla el tema del instituto, en el tema de 1992, por primera vez estas fuerzas militares realizan un operativo en el penal Castro Castro, ubicado en Lima. Al momento de esta intervención realizan estos explosivos, armamentos de guerra y fuerza letal contra los internos del sistema de establecimiento penitenciario, ¿no?
La Corte Interamericana aquí analiza el tema del uso desproporcionado también de la fuerza estatal, de la tortura, de la violencia sexual contra las mujeres privadas de la libertad y la protección de derechos humanos de las personas detenidas, ¿no? Entonces, en este caso, pues se ingresan a este establecimiento penitenciario, como consecuencia, numerosos internos fallecen y resultan heridos. Entonces, aquí la Corte analiza que este operativo de varios fueron sometidos a malos tratos, se le tuvo aislamiento, falta de atención médica y otras formas tanto de violencia física y psicológica, ¿no? En el caso de las mujeres internas, que se acreditaron actos de violencia sexual y tratos degradantes, ¿no? Los derechos vulnerados aquí, la Corte de Vergara concluye que el Estado peruano viola diversos derechos, como la Convención de la Comisión Americana, como el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, ¿no? Declara también la vulneración de las normas de la Convención para prevenir y sancionar la tortura y las obligaciones reconocidas sobre la protección frente a la violencia contra la mujer, ¿no? Eh, en el tema de violencia contra la mujer, pues esto es importante porque genera una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana que reconoce expresamente la violencia sexual ejercida por agentes estatales, ¿no? Constituye una forma de tortura, una grave violación de derechos humanos. En este caso, la Corte pues sostiene que el Estado tiene esta posición de garante respecto a ellas, ¿no? Y respecto al control de convencionalidad, uno de los aportes importantes que trae este proceso, pues obliga tanto a jueces, fiscales y demás autoridades a interpretar tanto las normas internas conforme a los desarrollados por la Corte Interamericana respecto al uso legítimo de la fuerza, la protección de las personas también privadas de la libertad, prohibición absoluta en el tema de tortura, violación sexual cometida por agentes estatales y el deber de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos, ¿no? Trae como resultado esta construcción progresiva de un Estado constitucional y convencional de los derechos humanos. Siguiente, por favor. En este caso importante del tema del caso también al Monacid con versus Chile, la Corte Interamericana, aquí, en este proceso, si hablamos del origen, pues establece tanto que los jueces nacionales deben tener este deber de ejercer el control convencionalidad, ¿no? Tanto si existiera una incontabilidad entre normas internas y la Convención Americana, ¿no? Este precedente importante formula especialmente doctrina para el tema del control de la convencionalidad dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eh, este señor, Luis Alfredo Almocid, pues fue ejecutado por agentes estatales en 1973, poco después del golpe militar de Chile. Todas estas investigaciones fueron archivadas mediante la aplicación del decreto ley 2191 de amnistía, dictado también durante la dictadura militar. Esta controversia ante la Corte Americana consiste en que en determinar si esta aplicación de dicha ley de amnistía era compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este proceso, la Corte concluye que el homicidio de Almoncid pues constituye una grave vulneración de derechos humanos. Eh, el Estado, pues el chileno incumplió su obligación tanto de investigar y sancionar a estos responsables, al aplicar también al parecido al otro proceso, ley de amnistía, al parecido, que establece las normas internas, pues tienen este deber el Estado de investigar y sancionar cuando exista graves vulneraciones de derechos humanos que son incompatibles pues con la Convención Americana. ¿No? El aporte más importante de estas sentencias, pues, sostiene que tanto los jueces nacionales no solo están sometidos a la ley interna, sino también a la Convención Americana, ¿no? Por ello es que se debe verificar que todas estas normas internas sean compatibles con dicho tratado, de lo cual cada Estado al firmar el compromiso, pues es parte, ¿no? Señala aquí especialmente de manera literal, la Corte pues señaló en su momento que los jueces deben ejercer una especie de control de convencionalidad entre normas internas y convención americana.
¿no? Es el primer reconocimiento expreso cuando se habla de la doctrina de la convencionalidad en una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Los principales aportes jurídicos que nos trae este origen, pues nos desarrolla el tema de la supremacía de la Convención de Derechos Humanos. Los jueces deben evitar aplicar normas internas o contrarias a la Convención Americana, obligación de los jueces nacionales, los tribunales internos, de este deber de realizar este control de convencionalidad de los casos sometidos a su conocimiento, el valor de la jurisprudencia también de la Corte Interamericana. La Corte precisa este control de convencionalidad debe realizarse tomando en cuenta no solo la Convención Americana, sino también interpretación efectuada por la propia Corte, ¿no? Y trae también como desarrollo que esta invalidez a estas leyes de amnistía, porque las leyes que generan impunidad frente a violaciones de derechos humanos, pues son incompatibles con las obligaciones internacionales de cada Estado, ¿no? El caso Admolcid se complementa también con el desarrollo de Barrios Altos versus Perú, también con el barrio de Cantuta versus Perú y Germán versus Uruguay, ¿no? Estas sentencias conforman una base jurisprudencial que exige tanto a jueces, fiscales, defensores públicos y todas las demás autoridades estatales aplicar estos estándares interamericanos en la resolución de conflictos de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si hablamos de Barrios Altos versus Perú, si hacemos un tema de comparación, pues declara que estas leyes de amnistía son incompatibles a la convención. En el caso de Almonsí, da el siguiente paso ya, que es establecer, la Corte Interamericana establece ya expresamente que estos jueces tienen este deber de ejercer el control de convencionalidad, verificando que estas normas internas y decisiones estatales respeten los estándares fijados en la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, es importante, la importancia también del sistema interamericano, pues dentro del Estado constitucional moderno que nos encontramos, eh, una de las contribuciones más importantes, pues va a ser este mecanismo, esos mecanismos que van a servir principalmente, este mecanismo regional en el tema de la protección de derechos humanos, porque como bien sabemos, lo que se busca es al ser parte tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, van a ser estas instituciones que van a supervisar y supervisar el cumplimiento y obligaciones asumidas por los estados en materia de derechos humanos, ¿no? Principalmente, como bien lo dice en el PPT, pues va a proteger, ¿no? Protección subsidiaria de derechos, ¿no? Su principal importancia pues va a radicar en que garantiza la protección de derechos humanos cuando los mecanismos internos de un Estado no resulten pues insuficientes o ineficaces, permite que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acudir a instancias internacionales en busca de justicia, ¿no? También nos ayuda a combatir la impunidad. Recordemos que este sistema interamericano ha contribuido ampliamente en el tema de investigar, sancionar graves vulneraciones de derechos humanos, especialmente si hablamos y hemos tocado el tema el día de hoy de desapariciones forzosas, de ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia contra la mujer, si hablamos de los grupos vulnerables, los casos emblemáticos que el día de hoy hemos estado revisando, Barrios Altos, Hellman versus Uruguay, entre otros, que han fortalecido la lucha contra la impunidad, si hablamos de América Latina, ¿no? Tanto Perú como Uruguay. Ahora, también vamos a hablar del tema del fortalecimiento democrático, ¿no? Si hablamos del fortalecimiento, pues todas estas decisiones de la Corte Interamericana promueven el respeto por la democracia, ¿no? La independencia judicial, el debido proceso, el acceso a la justicia, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas, ¿no? Y protección sobre todo a los grupos vulnerables, pues a través de la jurisprudencia, la Corte Interamericana ha establecido estándares que van a servir de orientación en actuación, tanto jueces, fiscales, defensores, entre otras demás autoridades estatales, por ejemplo, en el tema de protección de mujeres, víctimas de violencia, en el tema de derechos de pueblos indígenas, derechos de niños, niñas y adolescentes, derechos
de personas privadas de la libertad, protección de libertad de expresión, garantías judiciales y el debido proceso, ¿no? Impulsa también la Corte Interamericana este control de convencionalidad, es uno de los aportes más importantes del sistema interamericano, ante el cual todas las autoridades estatales pues deben verificar que las normas y decisiones internas sean compatibles con la Convención de Derechos Humanos, ¿no? Este criterio pues es desarrollado especialmente en los casos que hemos analizado como Almonsi y Hellman, ¿no? Se protege especialmente a los grupos vulnerables, población LGTBI, si hablamos de los pueblos indígenas, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y mujeres víctimas de violencia, si tocamos el tema del caso Campo Bolonero, ¿no? Que establece estándares fundamentales para la investigación de feminicidios y violencia de género, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana también estas decisiones transforman tanto los ordenamientos internos. Recordemos que la Corte Interamericana no solo declara la responsabilidad internacional de los estados, sino que también va a ordenar medidas de reparación como indemnizaciones económicas, atención médica y psicológica muchas veces, cuando existan autos públicos de reconocimiento, reformas legislativas, capacitación muchas veces de funcionarios públicos y garantías de no repetición. Entonces, el sistema interamericano constituye esta herramienta fundamental para la protección de la dignidad humana en el continente americano. Su importancia va a radicar en que fortalece el Estado de Derecho, combate la impunidad, desarrolla estándares internacionales de protección y garantiza que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder tanto a la verdad, a la justicia, a la reparación integral por todos los operadores de justicia, ¿no? Especialmente en materia de violencia contra la mujer, derechos humanos, que va a ser de fuente obligatoria al momento de interpretar y aplicar el derecho a través de este control de convencionalidad. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos la situación del Perú frente a estas obligaciones internacionales. Recordemos que Perú ha ratificado el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos, es parte y se ha ratificado la Convención Belén do Pará, Convención contra la Tortura y otros tratados internacionales, ¿no? Lo que se busca de Perú frente a estas obligaciones, pues, es respetar todos los derechos fundamentales reconocidos, derechos humanos reconocidos por estos instrumentos internacionales. El Perú, al ser el Estado parte de esta Convención de Derechos Humanos desde 1978, pues reconoce la competencia ya contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1981 como consecuencia, pues asume diversas obligaciones y reconoce obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Tiene esta obligación de garantizar, de respetar los derechos humanos, debe abstenerse Perú de realizar actos que vulneren los derechos reconocidos por la Convención Americana, por ejemplo, no de realizar detenciones arbitrarias, no tolerar actos de tortura y no discriminar a las personas, ¿no? Esta obligación de garantizar los derechos humanos, pues no basta con respetar los derechos. El Estado tiene esta obligación de adoptar todas las medidas para hacerlos efectivos, ¿no? Crear leyes adecuadas, implementar políticas públicas, capacitar a los funcionarios y brindar el acceso a la justicia, ¿no? Esta obligación de investigar violaciones, en el tercer punto, pues tiene esta obligación de investigar, de juzgar y sancionar, ¿no? Sancionar. Ante violaciones de derechos humanos, Perú tiene el deber de investigar de manera diligente, identificar a todos los responsables, imponer sanciones de acuerdo a ley y reparar a las víctimas, ¿no? Este deber ha sido ampliamente desarrollado con los casos que hemos venido explicando, analizando, en el caso de Barrios Altos, en el caso de La Cantuta y en el caso de Castro Castro, ¿no? Ha sido ya establecido y desarrollado este deber de Perú que ha sido ratificado, ¿no? Entonces, y también va a tener al reconocer y ser parte, pues, esta obligación de cumplir todas las sentencias de la Corte Interamericana que son obligatorias para el Perú. El Estado debe cumplir las reparaciones ordenadas, modificar normas incompatibles con la Convención, adoptar el tema también de no repetición, informar sobre los avances del cumplimiento, ¿no? Esta obligación de ejercer el control de convencionalidad
todos los jueces, fiscales, defensores y funcionarios, pues vamos a tener este deber de interpretar y aplicar normas internas conforme a la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Para cerrar este tema de la situación del Perú frente a estas obligaciones, pues el Perú va a tener esta responsabilidad internacional, tanto de respetar, proteger, garantizar los derechos humanos conforme a los estándares del sistema interamericano. Esto va a ser muchas veces, implica no solo cumplir las sentencias ya establecidas en la Corte Interamericana, sino también adecuar su legislación y fortalecer sus instituciones, aplicar el control de convencionalidad, para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Tanto para jueces, fiscales y defensores públicos, pues estas obligaciones constituyen un mandato vinculante y una herramienta esencial para garantizar la tutela de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Entonces tenemos importante, conforme a esta pirámide, pues es el Estado legal, tenemos el Estado constitucional y posterior, por último, tenemos al Estado convencional, ¿no? El desafío actual, si hablamos, pues es garantizar, si hablamos del Estado peruano, pues va a ser un desafío muchas veces cumplir todas estas obligaciones dentro de los estándares internacionales, para el Estado peruano, pues este deber de garantizar que todas las autoridades públicas actúen, si hablamos del control concentrado, conforme a la Constitución, conforme si hablamos de aplicar el control convencional, si hablamos de los tratados internacionales, al igual de la jurisprudencia interamericana. Entonces, esta responsabilidad que va a tener el Estado peruano, pero no solo de cumplir literalmente lo que digan las sentencias de la Corte Interamericana, sino va a tener esta obligación de fortalecer, adecuar su legislación y etcétera, para garantizar la tutela y protección de los derechos humanos, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, ahora para cerrar el tema también no podemos dejar de lado pues es el sistema interamericano que tiene mucho que ver también con la violencia contra la mujer. En estos elementos principales vamos a tener la Convención Belén do Pará, con este instrumento internacional que reconoce el tema de que toda la mujer, pues desde el tema de vivir libre de violencia, es uno de los principales tratados internacionales del sistema interamericano destinado a proteger a las mujeres bajo todo contexto. Constituye, su bien nombre a veces es este primer instrumento internacional jurídicamente, si hablamos que reconoce expresamente el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia, ¿no? Aquí el objeto de la convención básicamente va a ser prevenir la violencia contra la mujer, sancionar a los responsables, erradicar todas formas de violencia de género y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Por primera vez se habla de toda esta acción conducta basada en su género, ¿no? La Corte Interamericana aquí nos señala de que todos los estados, pues, deben ser responsables internacionalmente cuando actúen con negligencia frente a los derechos de violencia de género, ¿no? En este instrumento internacional se reconoce, pues, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psicológica y moral, la libertad, seguridad personal, la igualdad ante la ley, la dignidad humana, el acceso a la justicia y la protección judicial efectiva, ¿no? Vivir de violencia y discriminación. Uno de los más obligaciones importantes, pues al ser Perú Estado parte, también se compromete tanto a prevenir, diseñar políticas públicas, promover educación en igualdad de género, sensibilizar a la población, ¿no? Investigar también, actuar con debida diligencia, realizar investigaciones oportunas y efectivas y sancionar, ¿no? Castigar a los responsables, evitar la impunidad. Y si hablamos de reparar, pues brindar protección y asistencia a las víctimas, garantizar medidas de reparación integral, ¿no? Para el Perú es importante porque es parte de la convención, ha incorporado sus principios en diversas normas nacionales como la Constitución Política del Perú, la Ley 3364,
políticas públicas también de igualdad de género, tanto por ello jueces, fiscales y defensores públicos, pues y policías debemos interpretar y aplicar normas ya establecidos en la convención, ¿no? Respecto al control de convencionalidad, pues la Convención Belén do Pará forma parte del del bloque de convencionalidad que debe ser observado por todas las autoridades estatales, ¿no? Leyes nacionales que deben ser importables con la Convención de Derechos Humanos, decisiones judiciales, incorporar enfoque de género y que los operadores de justicia pues deban aplicar los estándares internacionales de protección con, sobre la con protección de las mujeres, pues, ¿no? La Corte Interamericana, si ha utilizado esta convención en casos emblemáticos, como hemos analizado el caso Algodonero, también tenemos Fernández Ortega versus México, Rosendo Cantú versus México y Miguel Castro versus Perú, ¿no? Todas estas sentencias también que acabo de nombrar, pues van a consolidar el deber del Estado de actuar con la debida diligencia reforzada frente a hechos de violencia contra las mujeres, ¿no? Básicamente los operadores de justicia es una herramienta, la Convención Belén do Pará fundamental, obliga a aplicar el enfoque de género, evitar estereotipos discriminatorios, garantizar la protección de víctimas, investigar con debida diligencia, proteger integralmente a las víctimas y prevenir la revictimización, ¿no? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pues transforma la protección de los derechos de mujeres de América Latina, reconocer que la violencia de género no es un asunto privado, sino una violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad internacional de los estados, su aplicación constituye un estándar obligatorio para todos los operadores de justicia y una base esencial si hablamos de la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia. Siguiente, por favor. Pues retos actuales para el Estado peruano, el cumplimiento de estas de estas sentencias. Podríamos decir que también el luchar contra la violencia contra la mujer es uno de a pesar de tener tanto los avances normativos, instituciones, el Perú pues enfrenta importantes desafíos para cumplir plenamente sus obligaciones, ¿no? Internacionales en materia de derechos humanos y protección de mujeres, ¿no? También la protección de las personas, de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia, sobre las condiciones penitenciarias que actualmente tenemos problemas con esos temas y el uso adecuado del control de la convencionalidad, ¿no? Aquí sería importante recalcar si es suficiente la protección interconstitucional, ¿no? Del sistema interamericano. Aquí podríamos decir que particularmente, no básicamente podríamos decir que si esta perspectiva pues de la protección constitucional por sí sola, ¿no? No siempre va a ser suficiente, ¿no? Recordemos que únicamente esta protección constitucional sin el sistema interamericano a través de el habeas corpus, de los amparos, del habeas data, de las acciones de cumplimiento y el proceso de inconstitucionalidad. Sin embargo, pues debemos precisar de que existen circunstancias como deficiencias muchas veces en la administración de justicia, muchas veces falta de investigación efectiva, impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos, demoras excesivas en los procesos judiciales, aplicación de normas incompatibles con los estándares internacionales, ¿no? Aquí es importante recalcar que el sistema interamericano de derechos humanos actúa como una garantía adicional o complementaria, ¿no? Cuando los recursos internos no han brindado una protección adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar, vamos a referir, ya para cerrar este tema, una de las conclusiones importantes a lo largo de esta exposición, hemos llegado a concluir de que tanto el sistema interamericano de derechos humanos constituye un mecanismo fundamental para la protección de los derechos humanos en América, al complementar la protección brindada por los ordenamientos constitucionalmente de los estados, ¿no? El Perú, la Convención de Estado parte del Perú, pues la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
pues tiene la obligación internacional de respetar, de garantizar, de proteger todos los derechos humanos de todas las personas, ¿no? También es importante tocar que el tema del control de la convencionalidad, ¿no? Que ha sido desarrollado ampliamente por la Corte Interamericana, que exige tanto a los jueces y autoridades adecúen sus decisiones a los estándares interamericanos, ¿no? Los casos emblemáticos que hemos analizado, tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana, contribuye también en el tema del fortalecimiento de la democracia, la lucha contra la impunidad en algunos, en la mayoría de casos, la consolidación del Estado de Derecho en los países de región. ¿No? Hemos tocado casos emblemáticos importantes que han establecido estándares esenciales en materias de derechos humanos, control de convencionalidad y protección de grupos vulnerables, ¿no? Para cerrar, el control de convencionalidad pues se ha convertido en una obligación, jueces, fiscales, defensores públicos demás autoridades estatales pues interpretar, aplicar normas internas en conformidad a la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana, ¿no? Hemos analizado instrumentos internacionales, como la Convención Melando Pará también, que es uno de los instrumentos más importantes para la protección de derechos, reconocer violencia de género, violación de derechos humanos, que exigen prevención, investigación, sanción y reparación por parte del Estado, ¿no? Muchas veces que a pesar de los avances normativos alcanzados, el Perú enfrenta importantes desafíos relacionados con el acceso a la justicia, la erradicación de violencia contra la mujer, la protección de poblaciones vulnerables, el cumplimiento de sentencias internacionales y la aplicación efectiva de los estándares interamericanos, ¿no? La protección de derechos humanos requiere una actuación coordinada entre el derecho constitucional, el derecho internacional, en los derechos humanos, ¿no? Entendiendo que ambos sistemas son complementarios y tienen como finalidad garantizar la dignidad humana, ¿no? El fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y la capacitación muchas veces permanente de los operadores de justicia van a ser elementos importantes, indispensables también para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, ¿no? Y para cerrar, pues en un Estado constitucional y convencional, la protección es importante, la protección efectiva de los derechos humanos, este deber de constituir un eje central de toda actuación estatal, garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Eso es todo, muchas gracias y si hay algunas preguntas, pues, y para cerrar, pues importante, ¿no? Los derechos humanos no terminan frente a las fronteras de un Estado, ¿no? Sino cuando la justicia interna falla, el sistema interamericano pues se convierte en esta garantía de protección para las víctimas y un instrumento de fortalecimiento para el tema de la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias por la pregunta.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisa este cumplimiento de sentencias mediante un procedimiento especial denominado supervisión dentro de sus funciones de cumplimiento de sentencia, ¿no? Aquí, ¿cuál es el artículo que señala esta función? Pues vamos a desarrollar el artículo 65 de esta Convención de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia del tribunal, ¿no? ¿En qué va a consistir esta supervisión? ¿No? Una vez que se emitía esta sentencia de la Corte Interamericana, la Corte no concluye automáticamente su intervención, por el contrario, mantiene abierta la jurisdicción sobre el caso hasta verificar que el Estado ha cumplido íntegramente con todas las medidas ordenadas, ¿no? Solicita para ello informes periódicos al Estado, el Estado condenado debe informar sobre las acciones adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas, debe prestar evidencia documental, reportes oficiales para acreditar los avances, recibe observaciones también de las víctimas y de la Comisión Interamericana. Las víctimas o sus representantes en muchos casos pueden señalar incumplimientos o avances insuficientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también puede dar observaciones técnicas sobre el grado de cumplimiento, ¿no? Realiza también muchas veces audiencias de supervisión cuando resulta necesario, claro está, ¿no? La Corte va a convocar audiencias públicas o privadas, en ellas se va a escuchar al representante del Estado, de las víctimas y de la Comisión, ¿no? Emite resoluciones de supervisión, la Corte dicta donde termina si cada medida de reparación ha sido cumplida, parcialmente cumplida o pendiente de cumplimiento, ¿no? Estas resoluciones permiten evaluar el progreso del Estado, establecen nuevas exigencias, mantienen abiertas el caso, mientras existan medidas pendientes, no se cierra el caso de la Corte Interamericana, la Corte continúa supervisando y solo va a archivar definitivamente en caso cuando verifique el cumplimiento total de todas las reparaciones ordenadas, ¿no? Suele supervisar muchas veces medidas más frecuentes que se encuentran pagos de indemnizaciones de víctimas, investigación tal vez y sanción de los responsables, atención médica y psicológica, entre otras, ¿no? Posiblemente también se puedan dar reformas legislativas, capacitación de funcionarios públicos, garantías de no repetición, etcétera, ¿no? Este mecanismo que va a garantizar esta presión internacional, la Corte no posee fuerza coercitiva propia para ejecutar sus decisiones, sin embargo, ejerce una importante presión jurídica y política, ¿no? La publicidad internacional de sus resoluciones, sabemos que todas son publicadas en la página oficial, la obligación convencional de los estados de cumplir con las sentencias, los informes que presentan anualmente la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos sobre los casos de incumplimiento, ¿no? El control diplomático y político dentro de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? La Corte Interamericana, y para cerrar esta pregunta, ya no solo va a juzgar y condenar, ¿no? También va a acompañar, va a vigilar la ejecución de sus decisiones a través del procedimiento de supervisión de cumplimiento, que mantiene abierto el caso hasta verificar que el Estado efectivamente haya reparado la violación de derechos humanos, haya adoptado medidas para evitar su repetición, que convierte estas sentencias en ello en instrumentos vivos de protección internacional de derechos humanos. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Si hablamos del tema de los tipos de reparaciones, pues ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un concepto amplio de reparación integral basado en principios de que toda violación de derechos humanos genera esta obligación del Estado de reparar las consecuencias del daño ocasionado. Una de las principales, podríamos decir que es la restitución, busca en algunos casos restablecer en la medida de lo posible la situación existente antes de la violación de este derecho humano, de este derecho vulnerado, por ejemplo, reincorporación de una persona a su cargo, devolución de bienes, podría ser un ejemplo, o restitución de derechos vulnerados, ¿no? Otra de las medidas, pues, es la indemnización o compensación económica, ¿no? Que consiste en el pago de estas sumas de dinero por los daños sufridos a las víctimas, ¿no? Va a comprender no solamente el daño material, el daño moral, inmaterial. Si hablamos del daño material, pues referido a pérdidas económicas, gastos médicos, lucro cesante, entre otros.
daño inmaterial o moral pues relacionado por el sufrimiento, angustia, afectaciones psicológicas y daños al proyecto de vida, ¿no? También vamos a dar otras medidas que se podríamos conocer, pues la rehabilitación, que tiene como finalidad atender las secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas de la violación, ¿no? Por ejemplo, tratamiento médico especializado, atención psicológica o psiquiatra, programas de apoyo o acompañamiento, ¿no? Medidas también, otro punto podría ser medidas de satisfacción, es, ¿no? Que busca restablecer la dignidad de las víctimas y preservar la memoria de los hechos. Entre ellos podrían ser actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, publicación de una sentencia, construcción de monumentos o memoriales, disculpas públicas, etcétera, ¿no? Garantías de no repetición son medidas estructurales orientadas a evitar que estas violaciones vuelvan a ocurrir, por ejemplo, reformas legislativas, modificaciones de políticas públicas, capacitación de jueces, fiscales, policías y funcionarios, ¿no? Creación de protocolos de actuación. Recordemos que la Corte Interamericana va a tener esta obligación de investigar, juzgar y sancionar, que también va a establecerse, ¿no? En casos de situaciones graves de investigación y sanción de responsables, pues va a constituir una medida, forma de reparación para las víctimas y una garantía para la sociedad, ¿no? Para cerrar esta pregunta, pues la Corte Interamericana entiende la reparación de manera integral, que no basta muchas veces con indemnizar económicamente a la víctima, es necesario restaurar sus derechos, reconocer públicamente el daño sufrido, brindar la atención adecuada, sancionar a los responsables, adoptar medidas que van a impedir la repetición de las violaciones y de esta manera pues se van a dar las reparaciones que cumplen tanto función tanto individual como social, al ser fortalecimiento también en el tema de la protección de derechos humanos en el continente. Gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer expresar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este importante evento académico por la gentil invitación para participar como ponente. Pues es un honor para mí haber compartido este espacio de reflexión y diálogo sobre un tema de tanta relevancia, ¿no? Que es para la protección y garantía de los derechos humanos en nuestra región, ¿no? Agradezco la presencia de todas las personas, autoridades, asistentes que tienen este compromiso permanente en el fortalecimiento pues, de la defensa de la dignidad humana. Muchas gracias y espero que esta exposición haya contribuido también en enriquecer pues el análisis sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Hemos tocado tanto los desafíos actuales y su papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias por la atención y la confianza.